Ahí van entrando. Hay que abrir la puerta. Sí, sí, ahí ven, ¿no? Si, donde dice participantes, ve que van entrando. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a esperar un segundo más que van entrando a los asistentes que hay por ahí dando vuelta, pero voy a aprovechar estos breves minutos para hacer la presentación de los ponentes del día de hoy, Juan Sebastián Landoni y Luciano Villegas, que nos van a hablar del último libro publicado, llamado Pagan los pobres, ¿no? Y no voy a avanzar más sobre el tema porque los vamos a escuchar a ellos, pero Sebastián Landoni es profesor de economía, es doctor en economía, da clases en la Universidad Nacional de Rosario, da clases en el ESEADE, da clases en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, en fin, da clases en la UCA de Rosario también, en fin, y no voy a seguir mencionando todas las cosas que hace porque son muchas, ¿no? Además de ser un gran amigo de hace más de 20 años, ¿sí? Pero ahí en la presentación de la charla, donde se anotaron al seminario, ahí tienen el detalle de toda la carrera que ha desempeñado académica relacionada con la economía, con la ciudad de la libertad, etcétera, ¿no? Este seminario que se llama Historia y Libertad, a veces tiene muy poco de historia, pero siempre tiene mucho de libertad. Y esto es algo que nos gusta resaltar, ¿no? Hay temas variados. Y Luciano Villegas, que también es licenciado en Economía y profesor en la Universidad Nacional de Rosario y en el ESEADE de la Argentina, y también ha trabajado en la Bolsa de Rosario, y es columnista en CNN Rosario, en la radio, de modo que, y también trabaja en la Fundación Libertad de Rosario, es coautor con Sebastián, ¿sí? Y entonces nos van a hablar ahora por unos minutos sobre este tema tan candente y tan cercano siempre a nosotros, que son, bueno, son las dos palabras, ¿no? Me parece. Pagan, y es que siempre estamos pagando, todos nosotros pagamos impuestos, pagamos las macanas que hacen los gobernantes, pagamos la desinformación, bueno, estamos pagando todo el tiempo, y pobres, ¿no? Y que, como siempre se dice, que estos últimos gobiernos son muy eficientes en generar pobreza. Entonces creo que es una palabra que nos involucra cada vez más a todos, porque cada vez hay más pobres, o no necesariamente, y no todos tenemos por qué ser igual de pobres, pero sí que, como algo que he visto ahí, que quizás encaren, es, bueno, muchas veces algo que nosotros dejamos de poder tener o de poder hacer por decisión de otros, ajena a nosotros, nos empobrece, ¿no? Un libro que no pudimos leer nos empobrece. Un partido de fútbol que no pudimos ver nos empobrece. Unas vacaciones que... O sea, no necesariamente tenemos que ser pobres de gente que no come o que no tiene dónde vivir, ¿no? Así que bueno, hecha esta introducción y agradeciendo nuevamente a los dos, a Sebastián y a Luciano, les doy la palabra, hablen, por lo menos tenemos seguro una hora para que hablen si quieren parar antes, y a los presentes que vayan teniendo dudas, etcétera. Yo diría que cuando ellos terminan de hacer una primera gran introducción a su libro, entonces ahí pueden ir anotando las preguntas en el chat o en la parte que dice preguntas y respuestas, y las vamos a leer en la medida de lo posible al final de la primera etapa esta de presentación. Así que bueno, los escucho
Muchas gracias nuevamente. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por estar presente. Gracias, Alejandro, por la presentación. Y bueno, gracias ahí, Alejandro, Horacio, María Lucila, Adolfo, Adriana, Alejandro. ¿Cuántos? Alfredo, Carlina, Cristina, Enrique, Federico, Fernando, Gabriela, tengo que hacer scroll acá. Guillermo, Israel, Laura, Leandro, Mariano, Marina, Noemí, Oscar, Pablo, SHM y Tomás. Bueno, y a todos los que llegan. Muchas gracias. Les cuento cómo surgió la idea de este libro. Luciano y yo trabajamos juntos en distintas cátedras, en distintas universidades, sobre todo en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Católica Argentina, sede Rosario. Febrero 2020. Estábamos pensando el programa de microeconomía y macroeconomía, que es primer semestre y segundo semestre acá en la UCA, y qué pasa con esta bibliografía, qué sé yo, y uno de los dos dice pagan los pobres. Si no tenemos bien claro esto, después esto lo pagan los pobres, así que hay que tenerlo claro. Seguimos hablando, bueno, cambiemos esto, pongamos esto, saquemos aquello, y sí, esto es muy importante porque de nuevo pagan los pobres, si no lo entendemos bien, los chicos tienen que aprender estas cuestiones. Y los dos dijimos, pagan los pobres, qué fuerte que suena. ¿Por qué no escribimos 5 capítulos de micro, 5 de macro? Una introducción, unas conclusiones y consideramos distintas políticas públicas, ¿no? Para pensar consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas. Siempre me aclara acá Luciano Villegas, me aclara, muchas veces las políticas públicas tienen malas intenciones. Yo a veces soy un poco ingenuo y creo que las políticas públicas siempre tienen buenas intenciones. Pocas veces, pero a veces lo son. La cuestión es que, bueno, esto es febrero 2020, vino la pandemia. Y los dos dijimos, bueno, no podemos, ahora tenemos el tiempo para hacerlo, no podemos no hacerlo. Hagámoslo, tenemos 1 hora, 2 horas por día libres de transporte, en fin, tiempos que se pierden en los pasillos de las universidades. Bueno, ahora hagámoslo, y lo hicimos. Escribimos este libro, que es un libro de 250 páginas, muy pensado en los estudiantes, ¿no? Agradeciendo siempre a los estudiantes y enfocado a los estudiantes de una carrera de grado de ciencias económicas y otras carreras, porque no tenemos ahí intenciones de sesgar o solamente identificar esto con lectores de ciencia económica, puede leer un estudiante de otras carreras también. Ustedes dicen pagan los pobres, suena coloquial, es cierto, no es un nombre técnico, fuimos criticados por el nombre poco técnico, por el lenguaje un poco coloquial, pero tiene mucha fuerza. Tiene fuerza, no sé si lo hicimos por marketing, yo creo que no, que nos salió así, fue espontáneo. Por ahí un nombre más técnico sería Pierden los pobres, como nos hicieron algunas críticas, colegas que leyeron el manuscrito y nos devolvieron excelentísimos comentarios, casi que tendrían que ser coautores, ¿no? Me refiero a Walter Castro, a Ivo Sarianovic, a Pablo Marchetti. Nos hicieron críticas buenísimas todos y agradecemos. Pero bueno, quizás otras formas más auténticas desde el mundo económico, desde el mundo desde el mundo científico, podrían ser pierden los pobres o aumenta la pobreza, pero bueno, pagan los pobres porque fue lo que surgió intuitivamente, así, espontáneamente. Claro, ¿qué fue lo que apareció en principio? Somos argentinos, ¿vamos a pensar la pobreza solamente de la Argentina? Y la verdad que dijimos que no, que el objetivo era desargentinizar el libro. Resulta difícil porque obviamente vivimos acá, y en alguna nota al pie, o en algún párrafo, o en algún caso al final de los capítulos, cada capítulo tiene
un caso práctico para analizar lo que se considera técnicamente previamente, por ahí aparece la Argentina, ¿ok? No es que 100% desargentinizado. Pero sí nos interesaba resaltar los argumentos que sirven para pensar las consecuencias negativas de la política pública, ¿no? Consecuencias negativas son las que crean pobreza, ¿no? Lo que Alejandro Gómez en su presentación expresaba con términos tan llamativos, ¿no? Parece que nuestros gobiernos son eficientes, sí, son eficientes para crear pobres. Lo que es una eficiencia muy particular, porque un economista diría que eso es lo contrario de la eficiencia, ¿no? La eficiencia tiene que ver con más producción, más intercambio, más satisfacción de necesidades, más bienestar, menos pobreza. Algo que muchas veces a los economistas nos cuesta decir. Hay como una tradición de sacar la palabra pobreza, sobre todo en el siglo XX, no tanto antes, no tanto en el siglo XVIII. En el siglo XVIII Adam Smith está todo el tiempo. Adam Smith está diciendo desde el principio de la riqueza de las naciones que le interesa la pobreza. Y dice algo tremendo Adam Smith, ¿no? Para criticar a los mercantilistas. Ninguna nación puede considerarse próspera si la mayoría de sus miembros son pobres. Durísimo Adam Smith con Mandeville, bueno, con tantos mercantilistas que valoraban la pobreza, ¿no? Que eran como antieconómicos, porque decían que la población tendría que ser mayoritariamente pobre para no perder el incentivo al esfuerzo, cosas que cualquiera podría decir, pero qué horrible eso, si lo que queremos es salir de la pobreza. Pero bueno, allá los mercantilistas con sus ideas muy particulares. Entonces, primer punto, desargentinizar. Segundo punto, va a ser un libro con datos. Y ahí tuvimos una tremenda duda, ¿no? Porque teníamos que mostrar, primero, que la pobreza es casi natural a la humanidad, ¿no? Uno piensa en la humanidad. Hay homínidos en este planeta desde hace 3, 4 millones de años. Bueno, ¿cuántos años hace que conocemos el bienestar de la clase media, por decirlo rápidamente? Bueno, muy pocos años, ¿sí? Muy pocos años. Yo diría que 200 años, 300 años, 100 años, ¿no? La tasa de pobreza extrema hace 200 años era 90% o más. Hoy, por suerte, es menos del 10%. Bueno, la de pobreza extrema, no la de pobreza. ¿Sí? La de pobreza extrema. Esto hay que resaltarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una introducción, un capítulo introductorio, donde presentamos algunos datos. Básicamente, disminución de la pobreza extrema, gracias a algunos indicadores de desarrollo, como aumento en la alfabetización, aumento en la escolaridad, bueno, aumento en el PBI per cápita, en la esperanza de vida. La esperanza de vida en los últimos 200 años se multiplicó por un número cercano a 3. Cercano a 3. Más o menos de menos de 30 años a más de 70 años. ¿Sí? Es donde estamos hoy. Así que pensemos que hubo cambios importantes, bueno, cambios importantes en la salud, por supuesto, en la alimentación, que hicieron cambiar la expectativa de vida, y fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros, y por ahí le interesa al Seminario de Historia y Libertad, hubo cambios institucionales, ¿no? Hubo cambios institucionales profundos. Hay un dato que es muy llamativo, pero hace 200 años, ¿cuántos países tenían democracias? ¿Cuántos países no vivían en autocracias o en algún tipo de autoritarismo, o de despotismo, o de totalitarismo, como ustedes quieran denominarlo? O sea, nos sobran los dedos de una mano, ¿eh? Nos sobran los dedos de las dos manos, seguro que nos sobran. Por eso, ¿no? Pensemos el tremendo cambio institucional. Solamente para pensar la democracia, piensen ustedes esos conceptos de igualdad ante la ley, de certeza jurídica, bueno, todos los aspectos que condimentan el rule of law, esto de el debido proceso, el habeas corpus, todo eso es bastante reciente en la historia de la humanidad.
¿Y por qué nos interesa resaltarlo? Y lo hemos resaltado con un capítulo de cierre, que es un capítulo, permiso, acá Luciano Villegas me trajo el libro, que yo me olvidé. Es un capítulo dedicado a las instituciones, que se llama Instituciones, Funciones del Estado y Política Pública, que trata de cerrar con un resumen, porque a lo largo de los capítulos nosotros fuimos diciendo, bueno, estas políticas públicas tienen consecuencias negativas. Bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer otras cosas. Lo contrario de controles de precios, de salarios mínimos, de proliferación universal de impuestos, proliferación de gastos del sector público en distintos sectores mucho más allá de las funciones originarias del sector público. Entonces, al final, como que sintetizamos todo esto y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las funciones indelegables del Estado? ¿Por qué las tiene que hacer? ¿Por qué el Estado tiene que dedicarse? No sé, Adam Smith decía algo llamativo, ¿no? Que eran las 3 P, por 3 palabras en inglés que empiezan con P. El derecho a la vida, de la palabra en inglés person, el derecho a la propiedad, bueno, property, y el derecho a que se nos proteja en nuestros contratos, ¿no? La promise es la palabra en inglés. Bueno, las 3 P de la justicia, dice Adam Smith. O sea, un Estado que administra correctamente la justicia tendría como mínimo que proteger nuestra vida, nuestros bienes legítimamente obtenidos, no los bienes ilegítimamente obtenidos. Y finalmente, por supuesto, tendría que proteger esas leyes que son muy particulares, ¿no? Porque son las leyes para las contrapartes de un contrato, que son las cláusulas contractuales de cualquier acuerdo entre partes, ¿no? Voluntario y siempre mutuamente beneficioso. Bueno, pero, ok, acá surge toda una discusión que por ahí es para mucho más que el día de hoy, que es, ¿qué pasó con el estado de bienestar en el siglo XX? En el siglo XX lo que vivimos es un estado que avanzó hacia otras funciones, avanzó hacia, por supuesto, profundizó el avance hacia la escolaridad, hacia la educación pública, pero se agregaron funciones, ¿no? De la justicia, de la defensa, de la seguridad, se agregaron las funciones de la salud pública, las obras, obras de infraestructura de distinta índole, bueno, se agregaron programas culturales y medios de comunicación públicos. Bueno, si uno ve el presupuesto de la nación en un país como Argentina, encuentra un Estado que hace de todo, ¿no? Hace investigación de distintas enfermedades, de distintos sectores de la actividad económica, hay institutos históricos bueno, Gómez sabe perfectamente de lo que estoy hablando, pero tenemos el sanmartiniano, el belgraniano, no sé, el de Urquiza, el de Rosas, o sea, tenemos cantidad de estudios de investigación histórica, de institutos de investigación histórica, institutos de investigación de distintos sectores industriales, distintos sectores agrícolas, pecuarios, etcétera, mineros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno ve el presupuesto de la nación en Argentina y no se encuentra solamente con un mamotreto de 6.000 páginas incontrolable. Acá hay otro tema que hay que discutir ahí en el último capítulo se aproxima. Bueno, sino que además está la puerta abierta para algunos deslices institucionales, como la corrupción, ¿no? La corrupción en Argentina lamentablemente es una institución, ¿no? Las instituciones no son lo que nos gusta. A mí me encantaría que todo el mundo sea el asiento en el transporte público de pasajeros, pero mucha gente se hace la dormida, o la que lee, nunca leemos en el micro, pero cuando sube la embarazada, no, me voy a poner a leer para no darle el asiento a la panzona, ¿no? O en anciano, ¿no? Esto es terrible. A nosotros nos encantaría que las reglas sean de una manera, ¿no? Parar detrás de la senda peatonal cuando cruza el peatón. Pero acá la regla parece muchas veces ser o hacerse el dormido cuando sube la embarazada o acelerar cuando cruza el anciano la senda peatonal. Bueno, las reglas no son lo que nos gustan, las reglas son
las prácticas arraigadas, ¿no? Las instituciones son las reglas que... La palabra regla comparte la etimología con regularidad. Es lo que hacemos habitualmente. ¿Y qué hacemos habitualmente? Bueno, habitualmente no respetamos la fila. Si vamos a hacer un trámite en la función pública, aparece entre las opciones, bueno, todo esto de la corrupción, ¿no? Y ni hablar de las instituciones en la administración pública, ¿no? De la corrupción en las instituciones de la administración pública. Por eso, ahí hay un conjunto de conclusiones que refieren a acotar las funciones del Estado. ¿Para qué? Para cumplir con las instituciones elementales de la sociedad abierta, de la sociedad del respeto, de la tolerancia. Bueno, la sociedad de los derechos de propiedad legítimos, de la libertad contractual, ¿no? Entonces, este es un texto que tiene que ser amigable para cualquier lector. Ahí un comentarista nos dijo, agreguen un resumen a cada capítulo para que el que no pueda seguir algunas cuestiones técnicas, muy menores, pero lamentablemente hay cuestiones técnicas de precio relativo, de costos, de beneficio, de rentabilidad, hay algunas cuestiones técnicas que cualquier persona... Se en un anexo. Exactamente, cuando se complican las cosas, al anexo. Entonces, pero todo el mundo puede entender el resumen, perdón, ese es un objetivo nuestro, que todo el mundo pueda entender el resumen. Y que todo el mundo se pueda llevar un conjunto de argumentos a favor y en contra de determinadas políticas públicas. Yo creo que estas son todas mis palabras, lo dejo acá, Luciano. Se hizo un resumen perfecto, ¿no?, de lo que es el libro. Tal vez comentarles a todos que los que vayan a leer el libro, que se van a encontrar con un libro en donde cada capítulo tiene una estructura bastante similar. Es decir, cada capítulo empieza con lo que comentaba recién Sebastián, una especie de resumen muy breve, con la que tiene la intención de hacer amigable la lectura para cualquier persona, no necesariamente para personas que tengan algún conocimiento previo en economía. La idea era atrapar a todos, tratar de que todos puedan entender de qué va a tratar el capítulo. Después, obviamente, cada capítulo tiene su desarrollo, donde nosotros explicamos por qué consideramos que esa política pública termina perjudicando siempre a los más pobres. Es decir, eso obviamente es parte del apartado donde se hacen las conclusiones a cada uno de los capítulos, pero cada capítulo concluye siempre con la misma oración. Esta política pública siempre implica que terminen pagando los más pobres, siempre los más perjudicados terminan siendo las personas de menores recursos. Obviamente, cada capítulo tiene al final un apartado donde nosotros, bastante normativo, donde nosotros explicamos qué consideramos que hay que hacer, con ese tipo de política pública, o si hay que llevarla adelante o no, básicamente. Y después cada capítulo, también como comentó previamente Sebastián, tiene un ejemplo práctico de algún suceso histórico, obviamente que puede ser en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento de la historia, donde la aplicación de esas políticas públicas generó las consecuencias que nosotros explicamos desde el punto de vista teórico. En cuanto al desarrollo de cada uno de los capítulos, creo que sí, hay versión digital. Para Adolfo, que nos pregunta, sí, se puede conseguir por lo menos en Amazon seguro, la versión digital. Bueno, en realidad el desarrollo de cada uno de los capítulos desde el punto de vista del desarrollo teórico que nos permite llegar a las conclusiones, creo que se basa en un principio muy sencillo, muy básico. Espero, Seba, que compartan la idea, pero me parece que cada capítulo lo que trata de explicar es que hay principios económicos que no se pueden soslayar, que no se pueden dejar de lado. Es decir, la física tiene determinados principios que se cumplen siempre. La química también. Bueno, en economía hay principios que se cumplen a rajatabla, que es imposible ir en contra de algunos principios económicos. Es decir, si el municipio de Rosario o el Consejo ahí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la provincia, o la legislatura provincial o nacional, legislan que a partir de mañana se anula, se deroga la ley de gravedad, yo no creo que la gente se vaya a la terraza a tratar de intentar volar. Yo creo que la gente entiende rápidamente que por más que la ley diga que se puede volar, la gente no creo que en masa vaya a tratar de volar. Bueno, como existe ese principio, existen principios de economía que también se cumplen siempre. Y en algunas políticas públicas, por no decir la mayoría,
intentan ir contra las leyes básicas de la economía. Y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de destacar, de explicar, de hacer amena la explicación de que, para que la sociedad entienda que si hace 4.000 años que los controles de precios provocan un fracaso rotundo en cuanto a su intención, si incluso en algunos momentos de la historia que se penaba con pena de muerte el no cumplimiento de los precios máximos, igual no logró controlar los precios, probablemente estemos ante una ley que regularmente se cumple y que probablemente no consiga los objetivos, bien o mal intencionados, que se proponga el político de turno. Los salarios mínimos, evidentemente, tampoco generan el resultado esperado por aquellos que aplican la política, y está a la vista, ¿no? Y probablemente, cuando se apliquen salarios mínimos, aquellos que se queden afuera sean aquellos que, cuando les suben la barrera, no logran llegar a ese nivel de salario, y probablemente eso no sean las personas de mayores recursos. El CEO de una empresa multinacional no está mirando cuál es el salario mínimo para ver si con su productividad logra superar ese umbral y sigue siendo contratado. Probablemente el que esté mirando cuál es el salario mínimo, que a partir de este mes va a ser 42.000 pesos, para que ustedes tomen dimensión, menos de $200, probablemente no sean las personas de mayores recursos. El que está mirando si logra saltar la valla, como si estuviera jugando un deporte de los Juegos Olímpicos, es el más pobre, que está controlando si con su productividad logra justificar que alguien le pague un sueldo de 42.000 pesos. Entonces, mientras más alta van poniendo la vara, los que se van quedando abajo son los de menor productividad, los de menor nivel de calificación. Siempre son los más pobres. El CEO de una multinacional, y perdón que sea reiterativo, no hace el seguimiento de cuál es el salario mínimo vigente a partir de junio. Bueno, no quiero explayarme ni explicar cada uno de los capítulos, pero básicamente la idea es tratar de explicar que existen principios básicos de economía que se cumplen inevitablemente, más allá de la buena o mala intención que tenga un ejecutivo o un legislativo. Bueno, muchas gracias por la explicación de qué va el libro. Yo ahora voy a meter ahí un par de comentarios si cualquiera de ustedes me contesta, y luego pasamos a... No sé si se ve ahí que yo puse la portada del libro, ¿no? Se ve bien. Perfecto. Bueno, bien, y después voy ahí al chat, así que ya se pueden largar ahí a hacer las preguntas que quieran, pero bueno, yo siempre... Bueno, ahí anoté un par de cuestiones cuando hablaba Sebastián y un par de cuestiones cuando hablaba Luciano. Con respecto al nombre, ¿no? Siempre que uno elige un nombre hay otro que elige otro, así que no me extrañaría que te hayan sugerido 20 nombres, ¿no? Alternativos, o si es coloquial, o si es de marketing, bueno, mejor, ¿no? Así se vende. Si es marketinero el nombre, me parece a mí mejor. Hay mucho cuello almidonado por ahí dando vuelta que no contribuye a mucho, ¿no? Una aclaración, porque lo conozco a Sebastián de hace muchos años, ¿no? Pero algo que sonaba raro cuando lo dijiste. No sé si soy yo, que soy siempre tan molesto con algunas cosas. Dice, presentamos el libro y tal, dice, nos hicieron críticas buenísimas, ¿no? Eso puede sonar a, les pareció excelente el libro. Yo entiendo que lo que por eso, pero si vos decís así, les dimos el libro, nos hicieron críticas buenísimas, yo decía, ¿qué está diciendo? No es Sebastián que conozco. No las hubiera dicho. ¿Sí? O sea, nos hicieron críticas muy constructivas para mejorar, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Porque sonaba demasiado altisonante, ¿no? Pero bueno, esos son detalles. O sea, que el libro sea coloquial para mí siempre es una virtud más que un defecto, ¿no? Sobre todo el mundo de la academia tiene como esa falsa premisa de escribir complejo que nadie entienda, y si nadie entiende entonces debe ser bueno porque nadie entiende, ¿viste? Porque es tan complejo, tan elaborada la idea que no la entiende, y en realidad no se entiende porque no se entiende, ¿no? O sea, la claridad y la sencillez me parece a mí que es una virtud, y la descarto que está presente en este libro. Y luego,
Una ya un poco más al tema, ¿no? De decir, porque dice, las políticas públicas siempre perjudican a los más pobres, ¿no? Pero no puede haber casos en que perjudica también a los más ricos, ¿viste? Cuando decís, bueno, quiero tomar determinada decisión. O sea, a mí me da como la idea, ¿no? Y no sé si ustedes lo aclaran esto en el libro, que al pobre siempre va a estar más perjudicado que otro menos pobre, ¿no? Por un punto de partida que arranca en desventaja. Entonces, si hay una epidemia, si hay una catástrofe natural, o si tenemos un gobierno kirchnerista, siempre el más pobre va a estar más perjudicado que el menos pobre. Ahora, porque a mí me pareció escuchar ahí recién esto de las políticas públicas siempre perjudican a los más pobres. Y quizás se me ocurre a mí, y me corrigen, cuando se hace una gran redistribución de riqueza, transferencia de fondos, al menos en el primer momento, y se me ocurre el primer peronismo, ahí se beneficiaron los más pobres con esas políticas públicas. Ahora, lógicamente, a largo plazo, y esos pobres se beneficiaron y quizás ya no se perjudicaron. Sí se perjudicaron todos los demás pobres que vinieron después, que fuimos cada vez todos, porque ahí sí se está castigando la generación de riqueza. Entonces, si hay expropiaciones por una política pública, me da que se perjudican más los ricos que son expropiados que los pobres, pero me aclaran y me profundizan ahí esta cuestión. Y me guardo algunas para más adelante. Contestan, leemos las de que vayan poniendo los asistentes y después si no hay, pongo yo y vamos, bueno, intercambiando y tal. Gracias, Ale. Ahí en el chat hay muchas preguntas y buenísimas. Sobre las críticas buenísimas, me refiero siempre desde el punto de vista del pensamiento crítico, ¿no? Para mí las críticas son buenísimas cuando yo digo estoy equivocado. Cuando yo digo, uy, qué buen punto, mirá, me hiciste pensar en algo que no se me había ocurrido y que está mal soslayarlo, ¿no? Que está mal olvidarlo. A esas críticas me refiero, que eran críticas, si ustedes quieren, durísimas, ¿no? Claro. Para mí eso es buenísimo, ¿no? El pensamiento crítico no es solamente usar la lógica y el método adecuadamente como nos gusta a los estudiantes universitarios, ¿no? Como nos gusta a los que vivimos en la universidad. Hacer una aclaración de las premisas, de cómo se vinculan las variables, cómo se deduce adecuadamente y se arriba a conclusiones robustas. Todo eso es muy lindo, pero el pensamiento crítico es después de eso. Puede venir alguien a decirnos, mira, no tuviste en cuenta esto y se te cae todo el edificio. Y tenemos que estar dispuestos a decir, estoy equivocado, ¿no? Por eso el pensamiento crítico, bienvenido Alejandro y buen punto. La palabra siempre, si se me escapó, pido disculpas, ¿no? Siempre las políticas públicas no tienen consecuencias negativas. ¿No? Hay políticas públicas que son a favor de la igualdad ante la ley, a favor de la certeza jurídica, a favor de la correcta definición de los derechos de propiedad. Las políticas públicas no siempre son negativas y en particular para los más pobres. Y después está esa discusión de la redistribución y la eficiencia, el crecimiento y el consumo, el corto plazo y el largo plazo. Ahí te dejo. También cuando uno piensa en una política pública, como la que usted planteaba, Alejandro, de la expropiación, en un principio, en el corto plazo, obviamente que va a favorecer a aquellos que se vean beneficiados, pero lo que sí es cierto es que en esa sociedad va a haber menor nivel de ahorro, porque nadie va a ahorrar si no se respetan los derechos de propiedad. Y entonces en aquellas sociedades, cuando hay menores niveles de ahorro, obviamente los niveles de inversión responden a ese bajo nivel de ahorro, menores niveles de crédito, menores niveles de inversión, menores niveles de tasa de capitalización, menores salarios reales, y todo eso tiene consecuencias, por lo menos relativamente, y en el largo plazo, más sobre los pobres que sobre los ricos. Aunque obviamente una persona que le han expropiado una propiedad se ve completamente perjudicada, lo que sí es cierto que en el largo plazo eso tendrá mayores niveles de pobreza. Bien. Ahí entonces, Sebastián y Luciano, ustedes ven las preguntas, así que
Vayan discurriendo por donde mejor les parece, y yo acá sigo tomando nota y me guardo para el final si hay tiempo. Federico pregunta si podemos ir al Congreso y exponer ante diputados y senadores para evitar el salario básico universal. Federico, si nos invitan, vamos a ir encantados. Adolfo Ruiz, yo solo leo libros en pantalla. ¿Hay versión digital del libro? Sí. Ya está en Amazon seguro, pero sí, se encuentra la versión digital. Federico, todo el año que ganaría el salario, para que lo tengan en claro los políticos oficialistas, bueno, bien. ¿Puedo compartir el índice? Decía Alejandro. Federico, hablando de ciencia económica, ¿creen en la economía popular? ¿Le ven algo de empirismo, es zaraza o camuflaje? A ver, la economía es una ciencia social, o sea, trata con individuos. No entiendo cuál sería la división entre economía y economía popular. ¿Qué aclaración habría que hacer que lleve a que sea economía popular? ¿Cómo definiríamos economía popular, mejor dicho? No encuentro una definición, hasta me parece redundante. La economía trata sobre seres humanos, es popular, por decirlo de alguna manera. ¿En los países centrales también pagan los pobres por el tamaño del Estado? Por supuesto, porque siempre las políticas que tratamos están desargentinizadas. Fíjate lo que está pasando hoy con la inflación en Estados Unidos, que puede estar pasando con la inflación en Europa, qué políticas pueden llegar a aplicar para contener la inflación. La ley de alquileres se practica en Berlín, en Porto, en ciudades europeas, y fíjate la consecuencia que trae para un habitante de Berlín conseguir un inmueble. Hay colas enormes para poder alquilar un departamento en Berlín. O sea, las leyes de precio máximo tienen impacto sin importar la sociedad. En ese punto, en esa pregunta, por lo menos en mi caso, a mí me causa bastante gracia cuando escucho que Argentina es una excepcionalidad a la regla. Para mí, Argentina se cumple el manual de micro y de macroeconomía a rajatabla. Cada tema que uno estudia de economía, micro o macroeconómico, explica perfectamente lo que sucede en Argentina. Argentina es un caso de manual, en mi humilde opinión, por supuesto. Sobre esta misma pregunta, ¿no? Si en los países centrales también pagan los pobres, yo diría rotundamente que sí, y pensaría en algunos ejemplos por ejemplo, los países nórdicos a fines del siglo XX, en el último cuarto de siglo del siglo XX, con estados del 60 o 70% del gasto público en relación al Producto Bruto. ¿Por qué pagan los pobres? Bueno, porque ese tamaño del Estado terminó asfixiando básicamente la demanda de empleo, porque terminó asfixiando la actividad emprendedora, y lo que generó fueron tasas de productividad, tasas de capitalización, decía Luciano bien, y de productividad tan bajas que el crecimiento tendía a cero. Fueron países que sabiamente revirtieron antes de que el crecimiento fuera de tasas negativas, ¿no? Fuera recesivo o contractivo. Y de hecho llevó a que muchos de esos países nórdicos cambiaran de gobiernos más socialistas a gobiernos más de centro, no sé, donde se pensara un tamaño del Estado, más cercano a las funciones originarias del Estado, a las funciones esenciales del Estado. ¿No? Esto que ahora en estas discusiones contemporáneas es más minarquista, no sé, no me voy a involucrar en esa discusión, pero la discusión esta de Adam Smith, ¿no? Un Estado que se encarga, bueno, de mantener el orden, mantener la justicia, y bueno, y una política tributaria sensata, y no mucho más, alguna obra pública ineludible, y no mucho más. ¿Y el resto qué? Y el resto que siga el curso natural de los acontecimientos, dice Adam Smith, y cuidado con torcerle la mano al curso natural de los acontecimientos, porque ahí aparecen las consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones. Bueno, los felicito y le agradezco que piensen temas que incomodan. Gracias, Laura. ¿Podrían colocarlo en la biblioteca digital de la UCA para que accedan los alumnos? Estimo que vamos a hacer la gestión. Gabriela pregunta, ¿pagan los pobres cuando las políticas públicas pierden el eje que es el bien común? No coincidimos. María Lucila Gómez, me retiro cuando deseo buscar el libro. Gracias al doctor y saludo a todos. Bueno, muchas gracias, María Lucila. Cristina, en este momento crítico, ¿qué medidas deberían de tomarse como políticas públicas?
Uf. ¿Y a quiénes se convocaría a la mesa técnica para estas decisiones patrióticas? Bueno, respondo una parte. Creo que en la mesa siempre tienen que estar la mayor cantidad de personas que estén involucradas en función de la decisión que se toma. Porque hay que tratar de desarrollar o estudiar todos, o la mayor cantidad de incentivos que genera una política. A mí me costó mucho entender cómo se desarrolló una ley de alquileres casi sin consultar a las inmobiliarias en Argentina, cuando es un actor fundamental. O sea, todos los actores, todos los involucrados tienen que participar para poder analizar la enorme cantidad de consecuencias que genera cada una de las políticas públicas. Y en Argentina siempre parece que cuando se toma una decisión política, se mira en una única dirección, cuando a veces los involucrados son muchísimos, muchísimos, y no se los tiene en cuenta. ¿Querés que conteste una parte? En este momento crítico, ¿qué medidas deberían de tomarse como política pública? Primero, tener principios, ¿no? Yo creo que en el libro nosotros analizamos políticas públicas concretas y qué medidas deberían tomarse. Pero fundamentalmente consideramos los principios que deberían guiar esas políticas públicas. Principios fundamentales, muchas veces que exceden a la economía y que están cerca de la moral y del derecho, ¿no? El principio del respeto, la tolerancia, la defensa de los derechos legítimos de propiedad. Esas cosas son fundamentales y tendrían que guiar la política pública, ¿no? Por supuesto, el principio de la igualdad ante la ley, que los economistas muchas veces lo transformamos en competencia, ¿no? Igualdad ante la ley es competencia y desigualdad ante la ley es monopolio. Privilegio, qué sé yo, como ustedes quieran llamarlo. Yo creo que estos principios son fundamentales a la hora de diseñar política. Federico dice, están los países desarrollados o desarrollados, que pone Argentina, esa famosa cifra. Sí, después. Adolfo Ruiz, debo irme, pero lo leeré. Bueno, muchas gracias. Celebro nuevamente, a ver si hay alguna pregunta en el texto. Esa es la diferencia. Bien, gracias por el pensamiento. Hernán, ¿cuáles serían los 2 o 3 medidas urgentes que se deberían tomar desde las finanzas públicas en el marco del porcentaje de pobreza, desocupación que tenemos hoy en día, una vez superadas ellas? ¿Cuál sería el segundo paso? Bueno, creo que Sebastián recién me parece que respondió, ¿no, Hernán? Quizás es muy urgente tomarse el trabajo de abrir el presupuesto de la nación y recortar gastos espurios, gastos absurdos, ¿no? La cantidad de productoras de televisión que producen programas para niños, deportivos, de arte. Muchas veces yo los consumo y me encanta ver algunos de esos programas, pero me lo están pagando los pobres. Eso es algo tremendo. Ese es un trabajo que hay que tomarse, abrir el presupuesto y decir, mirá, esto no es para este momento. Dios quiera que alguna vez seamos tan ricos. Yo no creo que haya un momento para eso, pero bueno, hoy no se puede gastar tanto en cosas que la urgencia del momento nos obliga a reclutar. Y yo creo que es algo preocupante que la mayoría de los políticos nunca hablan de esto, ¿no? Hay que hacer cortes duros. Por eso es tan importante acá el liderazgo político de estas medidas, ¿no? Y después el tema impositivo, ¿no? Es una locura tener 170 impuestos y que 20 recauden el 95% de la recaudación tributaria de la nación. De la nación, de la provincia y de los municipios. Eso parece absurdo, Hernán. Querido Hernán, amigo de toda la vida, de 40 años. Una pregunta ahí en el medio de estas, y después seguimos con esa, ¿no? En el estudio ustedes vieron, ¿hay algún país en el cual el Estado está retirándose, como diciendo, estoy volviendo a mis funciones esenciales, o estoy dejando algunas que nunca debía haber tomado? Porque, digamos, para el caso de la Argentina, que es lo que les preocupa acá al 99% de los que estamos acá en esta charla, viste, ayer estaba en otro seminario con Nicolás, que nos presentaba la dolarización y tal, y aún viendo este libro, viste, y vos decís, hay que tomar esto,
Y yo ya no sé si es por ser viejo, por cinismo, por lo que sea. Bueno, cada vez que escucho esto, digo, bueno, acá no va a pasar, ¿no? Supongamos que, o sea, ¿quién saca a estos tipos que están como garrapatas con su productora, con su salario, a veces bueno, a veces malo, pero igual para lo que hacen o saben hacer, siempre el salario que paga el Estado es bueno, ¿no? Comparado con cualquier cosa, siempre es bueno, ¿no? Porque por lo general hay gente que no tiene otra forma de compensar eso. Ahora, sacando el caso de la Argentina, al cual después volvemos, porque seguro todas las demás preguntas van para ese lado. ¿Ven algún país que digan, bueno, el Estado avanzó, pero ahora está empezando a retirarse, ¿no? Vos hablabas ahí del caso de los países nórdicos y tal. ¿Se verifica esto o no? Bueno, acordate que Suecia producía no solamente el gas, sino que producía la distribución de gas y además producía las estufas y las distribuía. Bueno, eso cambió, retrocedió. ¿Sí? Bueno, hay muchos casos de retroceso en muchas funciones, sobre todo de intervención en la actividad económica del Estado, ¿no? Bueno, Israel. Bueno, y en América Latina vos decías Nicolás Kachanowski hablando de dolarización con Emilio Campo. Esto de Ecuador y todas las dolarizaciones tuvieron algún tipo de reforma fiscal importante. Yo creo que sí, que hay muchos casos, ¿no?, donde se descubre que el Estado no puede seguir haciendo todo, ¿no? Y volver a aquella expresión de los abuelos, ¿no? Aquel refrán de los abuelos, el que mucho abarca, poco aprieta. Caramba, no es tan difícil. ¿Sí? A lo mejor es un poco polémico lo que voy a decir, pero desde el punto de vista económico, China también ha retrocedido, ¿no? Por lo menos de 1978 hasta parte. Hay una buena pregunta acá de Oscar Alberto, que dice un juicio de valor pero necesario. ¿Cuánto de hipocresía y cuánto de ignorancia consideran que hay en el diseño de las políticas públicas y cuánto de ignorancia supina? Por ejemplo, la ley de alquileres. Se olvidaron de consultar a los propietarios e inmobiliarios, o no les interesaba consultarlos. Bueno, Oscar, el libro trata sobre políticas que tienen buenas y, como dijo Seba, yo tengo la idea de que hay muchas que tienen malas intenciones. Ahora, más allá de esto, por lo menos en el caso particular de Argentina, yo creo que hay un nivel de ignorancia muy importante, muy importante. No solamente de los que diseñan las políticas públicas, sino también de quienes las explican. Por lo menos en el ámbito universitario hay mucha más gente, por lo menos si ustedes no habitan en el ámbito universitario, hay mucha más gente que cree en esas políticas públicas de lo que ustedes supondrían. Y esos no tienen ningún incentivo para creer, porque no tienen ningún pago, o sea, son básicamente académicos y creen en esas políticas públicas. Entonces, creo que el nivel de ignorancia, por lo menos particularmente en el caso de Argentina y en mi opinión, es mayor de lo que la gente considera. Hay un nivel de maldad, obviamente, en algunas políticas, cuando uno piensa que es un desprecio máximo, que tenemos 4.000 años de historia, que sabemos que no funciona, pero hay mucha gente que cree y no tiene el incentivo a creerlo, no tiene el incentivo monetario, no es funcionario, no está en el gobierno, sino que son solamente académicos y creen en esas políticas. Entonces, por lo menos en Argentina el nivel de ignorancia es mucho mayor de lo que ustedes podrían creer si no pertenecen al ámbito universitario. Si están en el ámbito universitario, creo que avalarían lo que estoy diciendo. Eso que decía Alejandro antes de si en Argentina se pueden hacer reformas estructurales, a mí me sigue pareciendo la pregunta más importante de todas. Y siempre tiendo a pensar que sin crisis terminal, como la crisis del 89-90, o la del 2001-2002, siempre es muy difícil llegar a reformas profundas en la Argentina. Y lo digo con muchísimo dolor, ¿no? Porque cada vez que hay una de esas crisis, los que nos empobrecemos somos todos. Pero bueno, sigue siendo la gran pregunta. ¿Qué podemos aportar nosotros? Bueno, aportamos argumentos un poco desde el pensamiento crítico, ¿sí? Nunca para cerrar el diálogo, siempre para mantenerlo vivo y para que el pensamiento crezca y avance.
Pero sigue siendo una pregunta difícil, Alejandro. Alicia, la discusión principal acerca de política pública sería que no solo sean básicas, sino fundamentalmente realizadas por gobernantes con conocimiento y experiencia, no por políticos ignorantes que solo repiten consignas vacías de contenido. Alicia, Argentina necesita reformas estructurales que sean llevadas adelante por alguien que pueda liderar y explicar lo que Argentina necesita, porque básicamente, a mi criterio, Argentina necesita políticas que por lo menos en el corto plazo van a ser sumamente dolorosas, y si no se llevan adelante con alguien con mucho liderazgo, que esté convencido de lo que está haciendo, probablemente no las pueda llevar adelante. Así que sí, Alicia, coincido con lo que vos decís. Si alguien que quiera llevar adelante políticas de reformas estructurales como necesita Argentina hoy, laborales, en comercio exterior, bueno, todo lo que nosotros sabemos que necesita Argentina, si alguien no está convencido 100% de lo que hay que hacer, no va a poder liderar ese cambio. Jaime, sí. Perdón, ahí justo porque puedo meter una de las que tenía anotada yo, que era casi la última, la anteúltima, pero y que tenía que ver con algo que vos mencionabas, Luciano, y ahí me lo anoté, porque hablando de la ley de gravedad, vos decís más o menos algo así como, bueno, si el Consejo Deliberante anula por decreto, por ley, la ley de gravedad, la gente no va a ir a probar a ver si puede volar o no, porque saben que... y vos dijiste, bueno, y en la economía pasa lo mismo, ahora, o algo así, y me corregí si lo estoy interpretando mal. Pero vos fíjate que nosotros en economía sí vamos y hacemos esto. Bueno, de hecho, la ley de alquileres, los precios máximos, el gobierno que te dice yo con este impuesto le quito a los ricos para darle a los pobres, etc. Nosotros estamos votando todo el tiempo, mayoritariamente en la Argentina, a políticos que nos dicen que la ley de gravedad no existe y que podemos volar, ¿no? Y nosotros los votamos y volamos, ¿viste? Y volamos al estrellato de estrellarnos contra el piso, porque es lo que tenemos cada 10 años, ¿viste? Esta hiperinflación terrible, etcétera. Y meto un comentario ahí sobre lo que dijo Sebastián, y ahí los dos les doy el aire para que contesten, ¿no? Dice, vos dijiste, o sea, para tener reformas estructurales necesitamos crisis así duras como la del 89 y tal. Después de eso, bueno, por lo general siempre decimos la del 89 y en realidad la reforma viene después del 90, ¿no? Porque es como que la crisis terminó con Alfonsín y cuando vino Menem, a mí siempre me gusta hacer esa aclaración, ¿no? Porque el primer año de Menem como presidente fue igual o peor que el de Alfonsín, ¿no? Pero es como que la crisis fue la hiperinflación fue en el 89, pero hubo en el 90 hiperinflación y ya no estaba Alfonsín. Pero después de eso sí vinieron reformas estructurales. Ahora, yo más vale veo que después de la crisis del 2001, más que reformas estructurales, o sea, sí, vinieron reformas estructurales, pero al revés, estatizaron las cosas que estaban privatizadas. No sé cómo la ves ahí, Sebastián, esa, porque, o sea, vino un blanqueamiento de cosas, etcétera, pero no hubo, o me la estoy perdiendo, pero no veo reformas estructurales después del 2003, pero ahí me corregís. Digo que son momentos para hacer reformas estructurales. Justamente no hicimos lo que había que hacer. Está bien, porque me había sonado como que sí. Y no sé, Luciano, ¿qué te parece esta de...? Porque nosotros nos dicen la ley de gravedad no existe y los votamos, ¿viste? Sí, pero los agentes económicos no actúan en consecuencia de la ley de gravedad. Los agentes económicos aumentan los precios. El lunes estaban todos los agentes económicos suspendiendo los precios o aumentándolos porque sabían lo que iba a pasar el fin de semana. Creo que el actuar de cada uno de nosotros como agentes económicos es que no nos vamos a tirar de la terraza. O sea, no nos tiramos de la terraza, pero votamos a uno que nos dice que si nos tiramos no nos pasa nada. Bueno, ya no te estoy argumentando a vos, sino estoy diciendo lo esquizofrénico de la situación. Es decir, porque es cierto, cuando el ministro renunció, cualquier persona que no sabe nada de economía sabe o que tiene que salir a comprar o que no tiene que vender. No, digamos, ese fin de semana, esas 48 horas, o sea, todos querían ir a comprar y nadie quería vender. O sea, ahora después
¿Viste? Vienen las elecciones 2 meses después y votás a un tipo que te propone lo mismo que fue lo que te llevó a esa situación. Hay una disociación entre lo que es la ley económica y lo que es votar. No, bueno, pero probablemente, Alejandro, tenga que ver con los incentivos que cada una de esas personas tenga. A ver, si, Alejandro, pensemos lo siguiente. Si vos fueras empleado público de Formosa, ¿a quién votás para gobernador? Infran. Bueno, ¿cuánto empleado público tiene la provincia de Formosa? 70, Cuando 80. cuando el 93% de su presupuesto viene de la coparticipación federal. ¿Podemos juzgar moralmente al empleado público que va y vota Infran? No, no, yo igual no juzgo a nadie moralmente. Pero, Apenas no sé puedo si, con mi propia moral yo, pero correcto. lo que digo es, está bien, hay casos extremos, pero también tenés casos acá en Buenos Aires, o sea, es un comportamiento, porque cuando vos mirás quién gana las elecciones desde 1983 a la fecha, cuáles son las propuestas y quiénes ganan, y que solamente el que gana hace un cambio porque se te prendió fuego el país, porque si no, no lo haría. Entonces, como que hay una consistencia entre esos incentivos perversos, pero también hay gente que no tiene esos incentivos perversos, y yo no sé ahí, con algo que decía Sebastián, y ahí los dejo y seguimos con preguntas de la gente. Estos son uno de los privilegios que yo tengo, que es como soy el que organiza, puedo hacer todas las preguntas que quiero en cualquier momento. No hay igualdad ante la ley en este caso, pero bueno, es el único lugar donde lo hago, ¿no? En fin, bueno, ahí por hacer el comentario se me fue la otra, y después si puedo le digo Yo diría, lo que había dicho diría que Sebastián. o sea, hay muchas variables para involucrar en el análisis, sobre todo, bueno, la calidad de las propuestas políticas, la calidad de los liderazgos políticos, y la calidad de los incentivos que promueven esos liderazgos políticos y esas propuestas políticas. En Argentina, lamentablemente, el esquema institucional ha promovido liderazgos políticos con propuestas políticas generalmente de política pública que destruye riqueza y que crea pobreza. Por eso tenemos un problema institucional serio que apenas introducimos nosotros en el último capítulo para pensar cómo diablo desatamos esos nudos, ¿no? Porque ahí sí que tenemos un lío tremendo, ¿no? Y después hay una autocrítica que hay que hacerse desde los que tenemos un enfoque de política pública que podría enfocarse hacia la solución del problema, ¿no? No hemos tenido los liderazgos necesarios, y cuando los tuvimos quizás no los acompañamos o les dimos poco apoyo. Yo creo que ahí hay una autocrítica también. ¿Por qué nunca hubo un partido fuerte a favor de la integración al mundo, la igualdad ante la ley, esto que resumimos rápidamente como rule of law? Bueno, no lo tuvimos porque evidentemente Argentina no es un país que tenga abiertas las posibilidades para eso. Así que autocrítica hay de todos tipos, ¿no? Agregaría que Argentina tenga el 50% de sus chicos que no terminen el colegio secundario tiene que tener alguna consecuencia en el largo plazo en eso que vos estás mencionando, Alejandro. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Y bueno, esos datos incluso son pre-pandemia. No quiero ni pensar lo que debe ser este año o el año pasado, la tasa de deserción escolar. Hay chicos que llegan al colegio secundario sin comprender lo que leen. Todo eso no creo que sea gratis. A la universidad, sí, es verdad. Sí. Incluso a la universidad llegan sin saber lo que están leyendo. Ahí tiene. Pregunta Jaime. Ah, sí. Adelante. No, comentaba Jaime, pero China tiene como recuperarse económicamente, desarrollo de la tecnología, la esclavitud. ¿No le parece que es ganar para el gobierno chino? La pregunta de Alejandro apuntaba, me parece que si había habido algún retroceso del Estado en materia económica. Por eso yo fui un poco polémico cuando le expliqué China. En materia económica, por lo menos en 1978 a esta parte, hay un retroceso del gobierno chino en cuanto a la injerencia. Obviamente, coincido con lo que usted está diciendo, Jaime, no es todo ganar. Lo que sí es cierto que por lo menos en materia económica hay un retroceso del gobierno chino, que era la pregunta que me hacía Alejandro. Laura, ¿cómo se resuelve el problema del ámbito universitario? Bueno,
nos planteamos escribir un capítulo sobre el tema con Sebastián, pero bueno, después dijimos, vamos tal vez el capítulo de un segundo libro. Por lo menos de mi parte, el tema universitario es bastante intrincado, porque me cuesta mucho, conozco la universidad pública en Rosario, y considero que el gran porcentaje de los chicos que asisten pueden hacer algún aporte. Son socios de clubes importantes de Rosario, incluso en algunos casos están estudiando una segunda carrera, y es una gran política de pagar a los pobres. Que una persona esté financiando, una persona en el norte santafesino, que probablemente nunca llegue a la universidad por transporte, por un montón de condicionamientos, le esté pagando la universidad a una persona que es socia de un club y está pagando una cuota de 20.000 pesos mensuales, es una política de redistribución de ingresos totalmente regresiva. Entonces ahí tendríamos que sentarnos y charlar un rato largo, y me parece que cómo resolver el problema en el ámbito universitario va de la mano con en principio resolver ese primer problema, esa redistribución que se da de ingresos entre las personas más pobres hacia por lo menos seguramente la clase media, por lo menos. Ahí, perdón, Sí. perdón, te hago un alto ahí, porque no sé si ustedes ven que hay un lugar que se llama, dice preguntas y respuestas también ahí, ¿no? ¿Lo ven? Porque no estamos leyendo solamente el chat, ¿no? Pero hay una parte, y ahí hace un rato largo, Fernando Alonso, nombre de piloto de Fórmula 1 tiene, no sé si lo están viendo, Lo estamos viendo. hace Lo una vemos. pregunta que tiene que ver ahí, me parece, con esto del handicap y tal. O sea, yo no soy especialista en el tema, pero no sé ustedes cómo la ven, si es que ahí conecta, y después hay una de Guillermo abajo. Así vamos leyendo los dos lados también. Entiendo lo del hándicap en el golf, pero no sé cómo aplicarlo acá a pensar el comentario, sinceramente. En general, cuanto más jugador, mejor resultado, sí, es cierto. Pero ¿cómo aplicaría al diseño de políticas públicas? No logro relacionarlo, disculpas. No se me ocurre. A lo mejor si Fernando hace alguna aclaración extra, podemos pensarla. Y ahí hay una de Guillermo. ¿Es posible echarle exclusivamente al peronismo el desastre de Argentina, tal cual se ha pretendido intentar, solayando la situación previa a la llegada del mismo y el resto de las fuerzas políticas y militares que estuvieron en el poder? Bueno, no. Yo diría que no. Yo diría que no. Es más, no, a lo mejor, bueno, también que este curso es de historia, ¿no? En alguna parte. El seminario de historia. Así que hay diferentes teorías sobre cuándo se jodió, perdón lo coloquial, de cuándo se jodió la Argentina. Incluso hay algunas teorías un poco, no sé si disparatadas, que hablan de 1914 con la apertura del Canal de Panamá. Emilio Campo desarrolla de una manera muy interesante esa idea. 1930, el golpe militar, y los primeros controles de precios, controles de cambios. Juan Carlos de Pablo tiene un gráfico muy interesante sobre el año donde Argentina pierde la senda del crecimiento de los países desarrollados. Y es 1913. O sea, esto no quiere decir que en 1913 el gobierno fue el culpable en ese momento de todo lo que nos pasó después. Pero Argentina no pudo recuperar la senda del crecimiento posible desde 1914. El último año donde convivimos con los países desarrollados es 1913, dice Juan Carlos de Pablo en su libro 200 años de economía argentina. Bien interesante eso, ¿no? Que empezamos a fracasar en la política pública desde ahí. Ustedes dicen, ¿cuándo empezaron los controles de precios, de alquileres, controles de cambio? Los controles de cambio, bueno, vean, en los años 20 ya empezamos con eso nosotros. Sí, yo siempre contesto esa pregunta, que digo que el problema no es el peronismo, sino todos los que llegaron después, que quisieron ser Perón, sin tener los recursos de Perón, sin tener el contexto de una posguerra mundial que tenía Perón, etc. Digo, el propio Perón no pudo seguir siendo Perón después de 1951, cuando tuvo que hacer el ajuste. O sea, hasta a él se le acabó eso en su primera presidencia, ¿no?
pero como yo siempre digo, bueno, ahí habría dos alternativas. Un problema que el otro día, no me acuerdo de tantas charlas que uno se mete, ya no se acuerda quién lo dijo, pero que es algo que se suele escuchar, es, bueno, Fernando Iglesias lo dijo la otra vez presentando su libro, esto de, bueno, el gran problema fue que la Revolución Libertadora sacó a Perón. Si hubiese quedado, hubiese asumido todos los costos de esas políticas y quizás ese mito ya hubiera desaparecido hace tiempo, ¿no? Ese es un tema, o sea, hubiera quedado. Pero el otro es que cuando uno mira las políticas de los años 60, 70, todos los que vienen, sobre todo los militares están fascinados, son antiperonistas, pero todos quieren ser Perón, ¿no? Todos quieren salir al balcón, a que los viven, etcétera, ¿no? La otra vez veía el video de Galtieri hablando en la Plaza de Mayo, ¿no? Este tipo le ves la cara, el tipo estaba como un chico con un juguete nuevo el día de la mañana de Navidad. Finalmente se llenó la plaza. Claro, cuando él dijo, yo como presidente, lo empezaron a silbar todos, se dio cuenta que no era Perón, ¿no? Pero ahí está, y yendo a la pregunta, ¿no? de Guillermo, pero vuelvan ustedes, ahí Fernando aclaró algo, no sé si suma. Sí, yo entiendo este punto del hándicap ahora. Hay un gran problema, ¿no? Esas escuelas de formación en administración pública suelen tener un sesgo político, ¿no? Y a los políticos les encanta repartir, les encanta generar estructuras de gasto. Por eso, yo creo que también es discutible, ¿no? Lo de la calidad de la formación, porque muchas veces lo que hace falta, por supuesto que para el diseño de política pública hace falta un conocimiento de la estructura del sector público. Ahora, en el momento que se encuentra la Argentina hoy, lo que hace falta es, bueno, reestructurar el gasto público, ¿no? ¿Hacia dónde? Bueno, hacia funciones fundamentales del sector público y no hacia gastos espurios. Por eso, a mí me preocupa que muchos de esos que vienen de las escuelas de formación de administradores públicos no vienen con esta idea, vienen con una idea contraria, ¿no? De más política pública, más intervención, más control, más regulación. Bueno, que esto no significa cero Estado. Esto lo aclaramos en el libro. Nosotros no tenemos una postura anarquista en el libro. O sea, no estamos diciendo cero Estado, estamos diciendo tengamos un Estado lo más eficiente posible, por favor. Algo que decía Néstor Kirchner, mire, no, tengamos un país en serio, ¿qué significa? Bueno, tengamos un Estado que medianamente responda a las condiciones para crear riqueza y salir de la pobreza. ¿Qué decía Guillermo ahí? Sí, la del peronismo, ya la leímos. Y lo del peronismo tampoco es para sacarle, ¿no?, responsabilidades. Por supuesto que ha tenido políticas públicas desastrosas, ha generado problemas de incentivos y conflictos internos, enfrentamientos internos gravísimos, ¿no? Ahora, me parece que también hay que ir para atrás, ¿no? Y ver que para atrás hubo muchos casos. Y para adelante ni hablar, lo que decía Alejandro es correcto, ¿no? O sea, los militares le dijeron a Martínez de Oz hacer cualquier reforma, pero no achique el gasto. Y bueno, ahí nada más claro que eso, ¿no? Martínez de Oz, que hacía reformas de tipo monetario, financiero, pero a la hora de tocar el gasto, bueno, vean lo que es la tasa de inflación de la última dictadura, 3 dígitos todos los años. 3 dígitos todos los años. No sé si está claro, por las dudas, para pensar si estamos cerca de una hiperinflación o no. A la hiperinflación del 89 llegamos después de 15 años de inflaciones de 3 dígitos, menos el año 86, donde la inflación fue 86-87%, si mal no recuerdo. Sí, la época del lanzamiento del Austral, mediados del 85. Sí, señor. Sí, señor. Hasta el 86. Laura dice si hay discusión en el ámbito académico. Yo creo que hay mucha cancelación en el ámbito académico y desde antes de la cultura de la cancelación. En Argentina no podemos discutir muchos temas en la universidad. En la universidad pública ni hablar. No se puede hablar de reformas estructurales de la universidad en la universidad pública, ¿no? Eso es delicado. Esa es la gran paradoja de la decadencia argentina. Esa es la gran paradoja de la decadencia argentina, porque
yo siempre digo, bueno, y nos pasa, no sé, bueno, ustedes también, yo doy temas de historia, pero siempre traigo a la actualidad, etcétera. A veces están los chicos con el teléfono grabándote, porque quieren escuchar, qué sé yo, pues están locos, te quieren escuchar 2 veces, bueno, en fin. Pero a veces eso te trae, viste, o sea, uno está hablando y ve un teléfono grabando y ya tiene miedo de que eso se transforme en algo cuando el lugar para debatir, para decir las barbaridades más grandes, debería ser la universidad. Porque supuestamente donde estás en un ámbito contenido. Supuestamente estás en el ámbito contenido por el conocimiento. Y el conocimiento, como bien señalaban ahí ustedes, es producto del debate, de estas críticas buenísimas de las que hablaba Sebastián al principio de todo, que es, si yo te doy un trabajo para que, entre comillas, me lo destroces y me hagas ver todos los errores que tengo antes de que lo publique y quede como un tonto por haber publicado algo con errores garrafales, ¿no? Ahora, aún también fíjate que esto, aún también aquellos que son amigos, a veces no nos critican con todo el trabajo, porque hasta tienen miedo que nosotros nos ofendamos, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces, esa falta de discusión en la universidad es el fin, ¿no? Es decir, bueno, apaguen la luz y vámonos. Porque si no discutimos en la universidad, ¿dónde vamos a discutir? Así es, así es. Sí, se pierde el objetivo básico, ¿no? La universidad es la unión de los estudiantes buscando la verdad. Eso es la universidad. Y yo soy estudiante, y Luciano, y todos somos estudiantes, y Gómez es estudiante. O sea, estamos estudiando ¿para qué? Bueno, para acercarnos un poquito más y salir de la ignorancia relativa. Es gravísimo esa cancelación. A mí me causa gracia que muchos profesores, colegas en Estados Unidos me dicen, no, ustedes tienen suerte que allá en Argentina no existe la cultura esta nueva del woke y de bueno, la cancelación, ¿no? Yo digo, no, en Argentina somos pioneros de eso, somos pioneros, realmente. O sea, desde 1983 no se puede hablar. No se puede hablar. Claro. Bueno, no sé si yo era chico, pero supongo que desde 1976 o de 1973, ¿no? Digamos, Claro, claro, claro. vos ponés de 1983 y eso puede sonar, no se puede hablar de 1983 y quiere decir que antes sí se podía hablar, no. No. Y en la universidad de 1973 al 23 de marzo de 1976 tampoco se podía hablar. Y en la de 1966, con la noche de los bastones largos, tampoco se podía hablar. Y en la de 1955, si eras peronista, no podías hablar. Y en la de 1946, si no eras peronista, tampoco podías hablar. Y entonces, quizás esto sin querer, en esta charla hemos llegado al punto ese donde preguntaba ahí alguien que se me fue el nombre, pero esto de, bueno, ¿cuándo viene la decadencia? La decadencia viene cuando no podés discutir. Cuando no podés hablar, pues finalmente la libertad es todo, no es solamente la libertad de comprar zapatillas o computadoras y vender bicicletas, sino como dice Matt Ridley, ¿no? Cuando hay libre comercio, viajan las ideas. O sea, cuando vos compras un teléfono, no compras el teléfono, compras las ideas que hicieron que ese teléfono se fabricara. Y cuando compras una vacuna, estamos comprando conocimiento, estamos intercambiando conocimiento cuando hacemos libre comercio, ¿no? En forma, a veces, por lo general, nosotros, como decía alguien hace un rato ahí, el conocimiento lo entendemos en forma de libro, más tradicional, algunos en papel y otros electrónico, pero el conocimiento viene en varios envases y todos los productos que compramos y vendemos son conocimiento. Un par de zapatillas es conocimiento, ni que hablar los teléfonos y tal. Entonces, cuando nosotros cerramos el comercio, cerramos el debate del conocimiento, y cuando imponemos estas visiones tan cegadas en cualquier lado, esta política de la cancelación o cultura de la cancelación, que sería, mejor dicho, política de la cancelación, me parece, es como que estamos dándole un certificado de muerte al conocimiento, ¿no? Y quizás ahí lo perdimos nosotros también, ¿no? Tiro ahí una idea para que alguien, yo no lo voy a hacer, pero alguien trabaje
esta posible hipótesis, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué atrasamos? Porque no hay libertad, eso no es una novedad, y no hay libertad cuando no se puede discutir. De cualquier tema se tiene que poder discutir, me parece a mí. Absolutamente, absolutamente, de cualquier tema, siempre y cuando se circunscriba a la cooperación voluntaria y pacífica. Por eso no me parece mala la comparación con el comercio, ¿no? El comercio es una forma de cooperación voluntaria y pacífica. Y el debate en la universidad tendría que ser eso, ¿no? Si ustedes quieren un comercio psicológico, un comercio académico, no sé cómo se llamaría, porque no habría precios, por lo menos no habría precios explícitos, habría precios sombra, no sé cómo a veces denominamos los economistas a esos precios que están implícitos. Pero bueno, el hecho de cerrar caminos tiene consecuencias negativas, y fundamentalmente para los pobres, ¿no? En última instancia, eso es algo que nosotros tratamos de explicar en el libro, ¿no? Siempre, en el último, ustedes dicen, bueno, pero esto le sacamos a los ricos, perfecto, perfecto. A corto plazo le sacamos a los ricos, perdió el yate, todo lo que quieran, pero después la descapitalización la termina pagando, bueno, finalmente los más pobres. Eso es terrible. Ahí Alicia y Alberto se involucraron en una linda discusión. Sí, terrible, ¿no? Esto de obligarnos a decir números, qué sé yo, medio tremendo. Dice Alicia, tenemos economistas que pasan a la función pública y que solo tienen experiencia en aconsejar a empresas cómo aprovechar los loops, llevar dinero a los paraísos fiscales, etc. Difícilmente conocen lo que significa producir y ganar divisas de valor agregado a nuestras exportaciones de materia prima. En muchos casos somos precapitalistas, Alicia, no somos mercantilistas, ¿no? Somos anteriores al siglo XVIII. Argentina tiene esas instituciones, lamentablemente. Sí, y por eso algo que nosotros le dedicamos un capítulo entero a pensar, la discusión esa de lo que es competencia y lo que es monopolio. A veces creemos que, bueno, si me proteges a mí está bien. Ah, no, escúchame, eso no está bien. No solamente desde el enfoque jurídico y la desigualdad ante la ley. Tiene consecuencias muy negativas, bueno, para el ahorro, la inversión, la productividad, la demanda de empleo, los salarios reales, y muy negativa para la pobreza. Bueno, hemos repasado bastantes temas del libro, no todos, para eso hay que comprarlo, tratar de conseguirlo, que es relativamente sencillo en estos tiempos que corren, ¿sí? Así que aprovecho, bueno, Sebastián, amigo, para saludarte, agradecerte. Luciano, un gusto conocerte, que no te conocía. Gracias por participar, y gracias a todos los que han estado presentes y han hecho preguntas y han escuchado, ¿no? Como decías ahí, Sebastián, bueno, vos, yo, Luciano, somos alumnos, y yo creo que la mayoría de todos los que vienen a estas charlas tienen ese espíritu de alumno, ¿no? De ver qué es lo que voy a escuchar de nuevo. A veces no te llevas absolutamente nada, a veces te llevas algo. Por eso tenés que ir a todas, ¿no? Porque si estuvieras seguro dónde vas a aprender, tendrías una eficiencia en el uso de tu tiempo magistral. A veces uno va a charlas esperando algo que nunca va a suceder. Espero que hoy la mayoría haya podido agregar conocimiento a su mente, ¿sí? Así que les agradezco a todos. La charla luego la vamos a subir en la página web de la UCEMA, por si alguien la quiere ver o recomendar. Y será hasta la próxima. La próxima semana tenemos otra charla. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Bye, gracias. Adiós. Gracias a todos. Abrazo, Ale. Chao, Sebas. Chao, Luciano. Chao, Carla.